En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En USIL, estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia USIL en la carrera de comunicaciones. Sé un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio desde los primeros ciclos, con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de USIL TV, el primer canal online universitario del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia USIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero comunicador 360. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Frecuencia USIL, bienvenidos a Contacto USIL, el programa dedicado a reencontrarnos con aquellos que como estudiantes pasaron por nuestras aulas. Sí, los exalumnos de USIL que se encuentran en diferentes partes del mundo o de nuestro país, poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos durante su estancia en nuestra casa de estudios. Soy Ana Carrasco y te voy a acompañar para conocer a estos profesionales y saber sobre su vida profesional, sus proyectos, emprendimientos o por su intermedio conocer qué sucede en los diferentes lugares donde se encuentran. Pues bien, el día de hoy tenemos como invitado a Giancarlo Tafur Arévalo, licenciado en Comunicaciones de USIL, promoción 2011, con estudios de maestría en Sociología en la Católica. Además fue conductor de Frecuencia USIL y fue jefe de prácticas de producción radial por 8 años en la misma casa de estudios. Como comunicador, Giancarlo se desarrolla actualmente como productor de podcast para la Biblioteca Nacional del Perú y sigue expandiendo su experiencia como jefe de prácticas de radio en otras universidades. También es investigador en temas relacionados a radio en pueblos indígenas. Es por ello que lo hemos contactado y le vamos a quitar algo de su valioso tiempo para hacerle algunas preguntas al respecto. Giancarlo, muchas gracias por este contacto, por tu tiempo y por las respuestas que puedas entregarnos. ¿Cómo estás hoy? Un gusto. Hola Ana, en primer lugar muchísimas gracias por la invitación y siempre dispuesto a poder intercambiar un poco de conocimientos sobre todos los temas que se tengan, ¿no? Claro, un gusto de verdad. En principio, para darle inicio al programa, desearía preguntarte, ¿qué es lo que más disfrutas, radio o podcast? ¿Sientes que es mucha la diferencia entre ambas? Bueno, en realidad disfruto hacer las dos cosas en general. Hay algo que yo siempre comparto mucho con los estudiantes y con las personas que están interesadas en el podcast. En realidad el podcast empleamos mucho lo que es el lenguaje radiofónico, así que todos los recursos que aprendemos dentro de la radio son útiles, así que el cambio no es tan brusco, ¿no? En realidad es saber utilizar los recursos que ya tenemos para aplicarlos dentro de otro espacio, que requiere mucho, eh, que tiende a ser mucho más rápido, ¿no? O sea, ya no tenemos programas de 1 hora, sino ya hablamos de formatos de 10 minutos, 15 minutos, donde también ahí tenemos que apelar mucho al mensaje rápido, ¿no? Cuéntanos para cambiar de tema, ¿crees que es muy importante que los pueblos indígenas tengan su radio donde se hable su propia lengua nativa? Totalmente, totalmente. Yo siempre estoy de acuerdo de que tengamos una mirada mucho más intercultural sobre la realidad de nuestra nación. Ciertamente nosotros como país muchas veces, la teoría lo dice y la práctica lo confirma, que muchas veces las comunidades indígenas de nuestro país están siendo apartadas y a veces dentro de la agenda informativa no se trata problemáticas propias de ellas, por ejemplo, temas de salud, temas de educación, etcétera, etcétera. Entonces es necesario que la radio siempre coloquen sus mensajes importantes y necesarios para generar esto, ¿no? Una presencia y visibilidad de sus problemáticas. Por eso es fundamental que las comunidades indígenas de nuestro país, las amazónicas y las campesinas, puedan tener siempre espacios donde puedan estar siempre informados, ¿no? Es importante preservar estos lenguajes y nuestro trabajo como comunicadores debería ser enriquecerlo y que esté al alcance de todos. Exactamente, justamente sobre ese punto, ¿no? Los
comunicadores somos puentes, somos articuladores de estos esfuerzos. ¿Por qué? Porque también debemos un poco tratar de conducir cómo se hace radio, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos que tener ahí una visión muy, muy aguda y oídos muy, muy abiertos para poder siempre estar atentos a cómo se mueve, ¿no? También cuáles son las necesidades comunicativas y comunicacionales de las comunidades, ¿no? Exacto, muchas gracias, Giancarlo. Con tu extensa experiencia como jefe de prácticas de radio, ¿qué le recomendarías a esos estudiantes que recién ingresan a la universidad y quieren seguir radio? Bueno, la radio es una pasión, hay que ser muy apasionados. Yo en verdad siempre estoy muy agradecido con la UCIL y en especial a mis profesores de radio, que en su momento fue Juan Carlos Guerrero y Pedro Arévalo, quienes a mí, ellos también apostaron por mí, en el sentido de que vieron que tenía capacidad para hacer cosas y ellos apostaron por mí. Y eso yo siempre lo agradezco y es algo que muy bien saben que mientras tenga la oportunidad de homenajearlo, lo hago de esa manera. Y lo segundo es que siempre vivamos como estudiante, cuando uno ingresa, tiene que ser una esponja, estar abierto a todas las experiencias de aprendizaje. ¿Por qué? Porque probablemente uno ingresa diciendo, ya, yo quiero ser periodista, pero en el camino va descubriendo ciertas herramientas, ciertos gustos, ciertos acercamientos, valga la redundancia, hacia nuevas fuentes de conocimiento, y cuando ya terminas la universidad, terminas teniendo otra perspectiva. Yo, por ejemplo, ingresé queriendo ser periodista, pero la comunicación empresarial, estratégica me fue jalando y egresé como comunicador estratégico y la vida me llevó como, yo siempre digo esto, ¿no? Como mi pasión se convirtió en mi labor de día a día. Yo amo la radio. Pedro y Juan Carlos saben del amor que yo le tengo a la radio y ahora pues mi trabajo es producir podcasts y lo hago con mucho gusto y con mucha felicidad, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Ir descubriendo también nuestras propias habilidades, nuestros gustos, y de esa manera vamos a poder, no solo ser buenos estudiantes, sino ser felices con nosotros mismos, que es lo más importante. Claro, y felices con lo que hacemos, de acuerdo contigo, y sobre todo, ¿no? Un capo, el profesor Arévalo. Eh, Sí. bueno, finalmente, Giancarlo, y para terminar este contacto, ¿tienes algún mensaje final que quieras darle a los comunicadores que estudian en la UCIL y aman la radio y otro tipo? Bueno, yo siempre digo que hagan lo que les guste. Mira, ahorita, en estos tiempos, cuando yo estuve en la universidad en el año, yo ingresé el 2007, terminé el 2011, pues comprarse un micrófono, comprarse equipos era muy caro. Había pocas marcas en el mercado y siempre era una conversación que tenía con Pedro, ¿no? Le decía, pucha, aquí es muy caro comprar micrófonos, pero ahora tenemos la oportunidad, mire, con estos audífonos o con el mercado ahora tiene muchísimas más marcas, uno puede empezar a hacer. Antes no teníamos podcast, teníamos la famosa radio web y con radio web empezábamos a hacer cositas. Yo creo que el mensaje que les quiero dar es, uno, arriesguense, siempre tomen decisiones de querer compartir algo. Nosotros como comunicadores siempre tenemos un mensaje. Nos gusta algún deporte, alguna actividad y podemos compartirla, siempre va a haber público para eso. Lo segundo, siempre déjense guiar mucho por el corazón. Y cuando hablo con el corazón siempre tiene que estar conectada con la mente. ¿Qué quiere decir eso? Ser racionales, pero también apasionados. Entonces, y otra cosa que yo siempre le comento a los estudiantes es ser perseverante. Si te gusta el podcast, quieres armar tu primer podcast, de repente a los primeros 20 días, 4 capítulos, tienes 4 o 5 personas que te escuchan. Pero eso no es desmotivación, sino siempre uno tiene que andar permanentemente viendo en qué se puede mejorar, ¿no? No desalentarse en el primer golpe, por así decirlo, sino permanentemente sentirse que se puede aprender y, como les digo, convertirse en una esponja. Siempre, yo cuento esto siempre como historia, cuando yo me iba al taller de radio, cuando era estudiante y ya también como egresado, me encantaba escuchar a Pedro, a Juan Carlos, hablar historias de radio o hablar de nuevos recursos, y eso para mí era gratificante porque me fui rodeando de personas que fueron alimentando esta pasión. eh, Puede haber mucho talento, pero el talento se acaba cuando realmente uno no innova. Y creo que cuando uno se rodea de personas que te ayudan a innovar,
hace que tu talento no solo crezca, sino se fortalezca, y eso se fortalece también en las habilidades, ¿no? Ese es un mensaje rápido que me gustaría compartir, y que no se desanimen, siempre estudiando, siempre buscando innovar, porque el mercado no solo lo exige, sino también el mundo nos pide hacerlo de esa manera. Muchas gracias, Giancarlo. Sí, como dices, el comunicador nunca deja de aprender en cancha y en estudios, le sigue dando. Muchas gracias, Giancarlo, por tus respuestas, que nos han servido como una mini clase, te voy a decir, de taller de radio, acompañados. Muchas gracias además por tu apoyo a los pueblos nativos del Perú, es muy importante tu trabajo. Estamos felices por tu participación y aceptar estar hoy con nosotros y nuestra audiencia. No, muchísimas gracias a ustedes, y nuevamente renovar este mensaje, ¿no? De seguir haciendo lo que nos mueve en el corazón. Muchos nos van a decir que estamos mal, que de repente no estamos yendo por la vía que se debe, pero realmente el tiempo nos da la razón cuando realmente seguimos al corazón, ¿no? Correcto, Giancarlo. La mejor de las suertes en todos tus proyectos. Esperamos contactarte en una nueva oportunidad. Bien, ese fue Giancarlo Tafur Arévalo, licenciado en Comunicaciones de USIL, con maestría en Sociología en la Católica. Además fue conductor de Frecuencia USIL y jefe de prácticas de producción radial por 8 años en la misma casa de estudios. También es actualmente productor de podcast para la Biblioteca Nacional del Perú y es investigador en temas relacionados a la radio en pueblos indígenas. Hasta aquí llegó nuestro programa de hoy. Soy Ana Carrasco y tuve el gusto de estar con ustedes en esta edición de Contacto USIL, transmitido a través de redes sociales de Radio Frecuencia USIL. Nos reencontraremos próximamente y gracias por su conexión. Chau, chau.